organizado por la Escuela de Formación Política. Cualquiera que para de aprender se hace viejo, tanto si tiene 20 como 80 años. Cualquiera que sigue aprendiendo permanece joven. Esta es la grandeza de la vida. Henry Ford. Extendemos un cordial saludo a todos los participantes de este webinario. En esta ocasión vamos a tenerlo el mismo que forma parte del módulo número 2. Les damos la bienvenida a todos los presentes. Antes de dar inicio, les pedimos por favor encender sus cámaras y también mantener silenciados sus micrófonos en el resto que dure este módulo, o más bien este webinario. Seguidamente invitamos a nuestro compañero, el coordinador de la Escuela de Capacitación y Formación Política, el politólogo Brian Alvarado, quien nos va a brindar unas palabras de bienvenida a este módulo. Bienvenido también, Brian. Muchas gracias, Nicole, y buenas noches, compañeros, dirigentes, máximas autoridades. Es muy grato que nos volvamos a encontrar en esta ocasión. Para mí es una alegría poderles tener de nuevo en este segundo módulo. Y a las personas que no han visto todavía el contenido, yo quiero darles como una pequeña introducción, decirles que el módulo 2 que ahora ustedes están siguiendo tiene temáticas como la realidad territorial, el equipo de territorio, el mapeo de actores, las necesidades básicas insatisfechas, y que este webinario pretende acentuar el conocimiento a través del debate y discusión que se produce alrededor del activismo político en territorio. También buscamos perfeccionar a nuestros activistas y militancia
en una adecuada aplicación de ciertas técnicas y estrategias para enfrentar campañas electorales. Por esta razón, hemos invitado al magíster Juan Ramón García, quien abordará la temática en diálogo franco con ustedes. De esa manera, yo les quiero dar una vez más la bienvenida, darles muchos ánimos, mucha motivación para que sigan con este segundo módulo, para que no desvanezcan, porque vienen temáticas muy interesantes de las cuales ustedes pueden aprender mucho como futuros líderes y de las cuales ustedes pueden aprender más de lo que es un mapeo territorial. Y eso más, tenemos ahora la oportunidad de tener a nuestro subdirector nacional de Centro Democrático que nos va a hablar sobre el tema de territorio. Eso, compañeros, sin más que decirles, les deseo suerte y nos vemos al finalizar este segundo módulo. Cuídense mucho, compañeros. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender. Alvin Toffler. Seguidamente les damos a conocer que la metodología de este taller es narrativa, experiencial y participativa, por lo que la audiencia puede manifestar sus inquietudes a través del chat de esta plataforma. Recuerde que sus dudas serán respondidas por el ponente, pero al final de cada bloque. Sin más preámbulos, damos paso al magíster Mauricio Macas, integrante de la Escuela de Formación y Capacitación Política, quien nos dará a conocer la semblanza de nuestro expositor, Juan Ramón García. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Nicole. Compañeras, compañeros, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, autoridades presentes. Muchas gracias por estar presentes también acá a este webinario correspondiente al segundo módulo de nuestro curso de capacitación y formación política. Para mí es un placer, como siempre, dar una pequeña semblanza de la trayectoria de nuestro líder máximo a nivel provincial y nacional, nuestro subdirector Juan Ramón García. El joven emprendedor que egresó de la Universidad Central del Ecuador con el título de abogado de los tribunales y juzgados de la República. Es magíster en Derecho, con mención en Contratación Pública y Modernización del Estado por la Universidad Andina Simón Bolívar. Además, posee una maestría en Economía para el Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador. Dentro de su trayectoria profesional, cuenta con una vasta experiencia laboral en diferentes campos del sector público y privado, en donde ha ejercido cargos como analista de Procuraduría General del Estado, director de Compras Públicas y Asuntos Administrativos en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Fue coordinador de la Empresa Pública Metropolitana de Quito y actualmente es gerente general de Biolegal Consultores Compañía Limitada. Y por supuesto, todos lo conocemos como subdirector nacional del movimiento político Centro Democrático. Bienvenido, Juan Ramón. Buenas noches. Gracias, Mauricio. Buenas noches. Un gusto saludarles a todos los presentes aquí en la Escuela de Formación Política de Centro Democrático. Gracias a Brian, quien está a cargo de liderar este proceso de formación en Centro Democrático, por el esfuerzo, por, como dijo él, mantenernos permanentemente en formación, asistiendo a todo el curso. Atrás de esta actividad, como ustedes saben, hay bastante trabajo. Saludo al director provincial de Centro Democrático, Núcleo Pichincha, Edwin, quien propuso la idea, pues ya venía trabajando en esta escuela de formación política junto con Brian, Mauricio, Nicole y otros compañeros, Alfonsina igual. Alexis, muchas gracias siempre por estar aquí presentes. Y gracias sobre todo a quienes se han venido conectando, a quienes se inscribieron, quienes participaron la semana pasada y hoy otra vez vuelven a conectarse para formarnos. También un saludo no solamente a nuestro director nacional, sino también a nuestro compañero presidente Jimmy Geral, a quien ha tomado también de manera
propositiva el hecho de que nosotros empecemos con este proceso de formación, que es súper importante porque es un gran esfuerzo que hace el movimiento, pero también es porque sus autoridades están prestas a escuchar. Así que para Enrique, que tuvimos la grata compañía la semana pasada, nos acompañó, nos dio la charla, está comprometido con el proceso de formación, él mismo lo dijo, lo vamos a replicar en otras provincias. Y eso como organización política es importante. Yo en este caso como subdirector nacional me siento realmente complacido y contento de formar parte de una organización política en donde su capacitación, su formación se toma de manera en serio. Pero sobre todo lo más importante, agradecerles a ustedes por su participación, por su compromiso, por realmente tomar este proceso político y un proyecto político de forma seria. No solo es del trabajo en el territorio, también tenemos que capacitarnos, tenemos que formarnos, tenemos que debatir y discutir para fortalecer esas herramientas. Entonces, muchísimas gracias por eso y gracias por la invitación y siempre por permitirme compartir con ustedes estos diálogos, poder expresar lo que se piensa, lo que se siente y poder debatir en medida de eso conceptos importantes que realmente nos va a permitir plantearnos y hablar un mismo idioma en este proyecto y en este proceso político. Y eso es lo más importante. Sin más, empecemos con el módulo que hoy día tenemos sobre justamente el tema de el territorio, el mapeo de los actores, la realidad, las necesidades básicas insatisfechas. Y es importante entrar en este módulo previo a lo que tuvimos la semana pasada, porque no solamente es la retórica de decir que vamos a armar un proyecto político en donde todos hablemos del mismo idioma, partiendo de lo que tuvimos la semana pasada en donde definimos a través de Mariela López cuál es la estructura del Estado, cómo funciona el Estado y cómo ese Estado es capaz de imprimir políticas públicas, de gestionar políticas públicas. Y eso es el proyecto político que se traduce ya en acciones reales y concretas de gestión pública. Y esas acciones y gestiones concretas de acción pública son las que van a enfrentar las desigualdades, las necesidades básicas insatisfechas, que es lo que buscamos mejorar en cada uno de los territorios. Y entonces utilizamos la palabra territorio después de esta asociación de lo que ya sabemos que es del Estado para poder saber cómo vamos a gestionar ese territorio. Y concatenadamente, después de que ya sabíamos cómo el Estado y cómo Centro Democrático, las organizaciones políticas se insertaban y sus actores políticos, su proyecto político se insertaba en esa estructura, en esa institucionalidad estatal, nos complementa el director nacional y nos dice cuál es la estrategia política, cuál es la estrategia de alianzas, cuál es la visión de Centro Democrático en el 2023 y en el 2025. Entonces, partimos de esta base de que ya entendemos cómo funciona el Estado ahora y cuál ha sido la dirección política que nos dio directamente el director nacional en el módulo pasado. Ese es el concepto, es la institucionalidad y es el proyecto y la visión ahora, donde se gestiona a través de estas instituciones y esta visión las acciones políticas. Esas acciones políticas y esas gestiones se permean y hacen realidad en hechos ya en nuestro territorio, en ese espacio físico. Antes, el territorio era considerado como un espacio físico territorial. Alfonsina, no sé si me das chance de compartir la pantalla para ir ahí compartiéndoles unas PPTs. Entonces, anteriormente el espacio físico territorial se consideraba como un espacio físico geográfico referenciado, en donde nosotros mismos asistíamos a la escuela y ¿qué nos decían? ¿Cómo limita el Ecuador? ¿Dónde es el territorio? ¿Qué está al norte? ¿Qué está al sur? ¿Qué está al este? ¿Qué está al oeste? El espacio geográfico era el territorio. A partir de que ha ido avanzando permanentemente el tiempo, la historia,
y se ha ido desarrollando diferentes problemáticas de efecto de procesos productivos y de desarrollos económicos, como por ejemplo la globalización, y también la migración y el efecto del sobredimensionamiento de la población en determinados puntos territoriales, como son las urbes urbanas, han generado problemas en esos territorios. Y el territorio deja de ser pensado simplemente como ese espacio geográfico que tiene límites, que tiene distancias y que representa un territorio, para convertirse realmente en un proceso histórico, en una concepción histórica más allá de lo que es un espacio físico. Y podemos decir que cada territorio, por lo tanto, tiene su propio potencial de desarrollo, lo que da un camino diferente a lo que se pensaba que era el crecimiento, es decir, el aumento del Producto Interno Bruto. Así, cada territorio tiene un sistema productivo único, un mercado de trabajo, una forma específica de organizar la producción, una forma de desarrollar las capacidades empresariales y el conocimiento tecnológico. Este espacio territorial, con todas estas características y estas propias capacidades que son moldeables en cada territorio, además tiene un componente físico, tiene recursos naturales, tiene una infraestructura, tiene ya una evolución de las dinámicas económicas locales, de cómo se han ido desarrollando en ese territorio. Entonces, cuando hablamos de territorios, por ejemplo, como la ciudad o el distrito metropolitano de Quito, que tiene su propia particularidad, su propio espacio, no logro compartir. Alfonsina, porque estoy conectado de dos, entonces no sé si me puedes dar autorización o Edwin para ir compartiendo un poco ahí las PPTs para que se vaya entendiendo cómo este tema del concepto del territorio deja de ser un concepto realmente geográfico para convertirse ya en un concepto lleno de variables, y el territorio, al referirnos nosotros aquí como Centro Democrático a nuestros territorios son justamente ese espacio producto de una historia, producto de una evolución cultural, producto de una conformación de costumbres y de una forma de relacionarse que permiten que ese territorio, a través del entendimiento, del diálogo, pueda empezar a funcionar. ¿Y de dónde comienza a nacer el Estado central? El Estado centralista comienza a dotar de ciertas capacidades a ciertos espacios físicos territoriales donde ya se le hace imposible gobernar por esta cantidad de personas o este sobredimensionamiento de la demanda poblacional que tienen determinados territorios, y comienza a crear facultades y comienza a dar potestades. Y históricamente... Estás habilitado para compartir, Juan Ramón. Gracias. Se ve que históricamente el territorio o estos territorios donde se les dieron más competencias son mucho más eficientes en la administración y comienzan a satisfacer mucho mejor las necesidades de quienes viven o habitan en este territorio. Por lo tanto, comienzan a demandar de más competencias, comienzan a demandar de mayores recursos, y se comienzan a convertir estos territorios en espacios de gestión propia, de atender necesidades propias, de mirar cómo aprovechar los recursos naturales, los recursos financieros, los recursos humanos con los que cuenta ese territorio para poder generar algo que todo mundo busca en común, que es el bienestar de quienes habitan en ese territorio. Y así, en el Ecuador, a partir, digamos, del 2008 en adelante, con la Constitución, que lo empezamos a discutir en el módulo anterior, se crea una nueva forma de administración de esos territorios, una administración política administrativa, una división política administrativa de todo el territorio nacional.
Y se dan pasos agigantados en dos procesos súper importantes que son la descentralización y la desconcentración del territorio. Y se da una división política administrativa creando regiones, provincias, cantones, parroquias rurales y distritos metropolitanos y circunscripciones especiales como la de Galápagos y la amazónica. Esta nueva estructura además genera una cantidad de competencias para que esos territorios sean gestionados a través de estas nuevas divisiones y cómo esas diferentes divisiones tienen que estar además concatenadas en una sola visión de país, de ciudad, de parroquia, de provincia, y es ahí cuando empezamos realmente a generar sinergias en los territorios que permiten una administración del territorio ya nacional del país, que da las oportunidades a lo que les decía anteriormente, a sus propios procesos productivos. Entonces, toda esta teoría también nace de otros procesos históricos de países considerados como países desarrollados, porque han alcanzado niveles de vida, niveles de calidad de vida, medidos justamente en esas necesidades básicas insatisfechas, en donde esa calidad de vida ya está, digamos, cumplida todas estas satisfacciones y por eso son países desarrollados. Y también nosotros abstraemos esos conceptos, pero con una diferencia fundamental. En los países desarrollados, la concepción de darles competencias a los territorios para que estos sean gestionados estaban vistos desde la perspectiva de la generación productiva, económica, capaz de generar ese bienestar a través del territorio, donde se fueron después adhiriendo distintas dimensiones como la ambiental y la ecológica. Pero ese proceso productivo ya estaba tan adaptado que fue capaz de integrar, por ejemplo, el tema medioambiental, ecológico, la parte de género, y ese proceso productivo ha generado este bienestar. Para nosotros, los procesos latinoamericanos nacen a través de poder gestionar desde la percepción política, desde la toma de decisión política, la capacidad de gestionar el territorio, más no vista desde la capacidad de generar un proceso productivo. Y ahí en esa concepción es donde justamente ahora con el transcurso del tiempo, el territorio otra vez vuelve a tomar esa valía para que podamos nosotros repensarnos desde las nuevas divisiones políticas administrativas cómo gestionar nuestros territorios. Y quienes estamos ejerciendo dentro de una organización política, el activismo político, para poder imprimir un proyecto político que se transforme en políticas públicas a través de la institucionalidad del Estado, debemos de entender cómo cada uno de los territorios a los cuales nosotros pretendemos gestionar, a los cuales nosotros pretendemos levantar un plan o un proyecto político capaz de brindar una mejor calidad de vida en las diferentes dimensiones que contempla el territorio. Y por eso el territorio se vuelve una herramienta o se vuelve un concepto fundamental, no solamente en la planificación de la gestión pública, sino en la decisión política y en la proyección política y en el proyecto político. Porque el proyecto político tiene que estar articulado desde una visión nacional hasta la visión más pequeña, que es la dimensión parroquial. Y así el Estado, como ustedes saben, en el 2023 se elegirán 24 prefectos, 23 prefectos y uno de la gobernación de especial circunscripción de Galápagos, 221 cantones, más de 600 y pico de juntas parroquiales aquí en Pichincha, en el país, 96 aquí en Pichincha, en donde nosotros vamos a tener que establecer un proyecto político que nazca desde la parte provincial, en donde también hasta el día de hoy, que han pasado más de 12 años, no sé, 13 años exactamente,
no se ha conformado todavía, por ejemplo, un proceso de región, en donde no ha habido una mancomunidad y un proyecto político entre provincias conexas que permita gestionar una región que estaría encaminada a aprovechar, por ejemplo, infraestructuras para poder generar dinámicas de exportación y de mejora de competitividad de precios y por lo tanto generar realmente un valor agregado, generador de empleo, de crecimiento. Compartir experiencias de manejos de recursos naturales, de conservación de recursos naturales, importantísimo para que ese territorio pueda no solamente brindar oportunidades a las generaciones presentes, sino también brindar oportunidades a las generaciones futuras. Y eso es importantísimo porque se viene una dimensión totalmente distinta en donde el agua, que por ejemplo se descarga en la provincia de Pichincha, termina afectando los mares de la provincia de Manabí. Entonces, las políticas que posiblemente en un plan de gobierno se vayan a establecer en Pichincha pueden estar perfectamente relacionadas con las de la provincia de Manabí. Y a través de eso ir generando regiones económicamente productivas. Y es así que el territorio toma una importancia trascendental en lo que tiene que ver con el ejercicio político y con la responsabilidad política que tiene un partido político, que tiene una organización política y que tienen sus líderes el momento de ejercer realmente ese liderazgo, esa decisión en el territorio, porque cuando vamos al territorio, por más pequeño que sea, de unidades barriales o parroquiales, tenemos que tener claridad en qué unidad estamos y con qué actor estamos hablando o con qué tipo de actor estamos tratando. Y entonces ahí se empieza un poco a conectar lo que estábamos discutiendo hace un momento, que es el territorio y sus actores. Entonces sus actores también son fundamentales porque tienen diferentes roles dependiendo en qué territorio se encuentran. Y es ahí donde empezamos también a generar una mala gestión de nuestros territorios, porque confundimos nuestros roles. El rol del actor. Y ese rol y ese actor tiene determinadas competencias para gestionar sus territorios. Y entonces, cuando entendemos cómo funciona administrativamente el territorio y cuáles son las implicaciones, cuál es la historia y cuál es lo que carga el territorio, podemos identificar con mayor claridad lo que realmente es un actor en ese territorio y los distintos actores territoriales en los diferentes niveles administrativos políticos o en las diferentes divisiones políticas, porque no es lo mismo un actor rural que un actor provincial, que un actor nacional. Cada uno con sus competencias y además cada uno con sus diferencias, con sus propias atribuciones, con sus propias capacidades, con su propia cultura, con su propio entendimiento económico. Y así es como los actores, los diferentes actores, al entender cuál es su espacio territorial, pueden empezar a hacer una gestión realmente importante. El proceso de descentralización que hace un momento les estaba comentando, que parte además a partir del 2008, tiene una serie de instrumentos que se han venido desarrollando a través del tiempo para realmente gestionar el territorio. A partir del 2008, lo primero que se hace es aprobarse un Plan Nacional del Buen Vivir, que establece determinados lineamientos y determinadas metas que en los diferentes niveles de gobierno se busca cumplir en los diferentes aspectos que ya vamos a ver en las diferentes dimensiones que veíamos del territorio, cuando ya queremos transformarlos en política real para beneficiar a quienes habitan en el territorio, se comienzan a transformar en planes, proyectos y programas. Se arma el Plan Nacional donde se establecen programas, donde se establecen metas
y donde se establecen indicadores para ir cumpliendo cada uno de estos planes de los diferentes niveles de gobierno con las diferentes competencias. A partir del Plan Nacional del Buen Vivir se establecen diferentes estrategias para poder vincular la participación ciudadana, la participación de los diferentes actores territoriales que están divididos en varios sectores y además en donde una persona, por ejemplo, puede confluir en diferentes tipos de actores. Claramente, yo sí soy un actor político, porque soy parte de una organización política y he ejercido mi derecho a ser elegido a través de una organización política. Soy un actor político, pero adicionalmente en el ejercicio también, entre los procesos electorales, soy también un actor profesional que pertenezco a un gremio de profesionales que tiene una actoría completamente diferente. Y por eso se llama actor, porque como cuando tenemos un rol, como en una película, como en una serie, cada actor tiene su propio rol y se prepara para cada rol. Y la serie tiene un sentido cuando nosotros la observamos desde afuera, porque cada uno de esos actores realmente cumplió el rol para que estaba propuesto. Si no, ¿qué sería ver una serie en donde los otros actores quieren ir a suplir o a hacer la función de los otros actores? No tendría la serie ningún sentido. Entonces, por eso es importante que además cada actor entienda cuál es su rol y cuál es la meta, cuál es el indicador y cuál es el plan y programa para el cual tiene que competir. Se crea el Sistema Nacional de Competencias y se dividen estas competencias en cada nivel de gobierno como competencias exclusivas, competencias concurrentes y competencias que pueden ser solicitadas y delegadas dependiendo de la capacidad. Y esto es importante porque cuando entra el tema de las autonomías con el Sistema Nacional de Competencias, se empiezan a transferir no solamente la autonomía política, que era la capacidad de elegir a quien queríamos que sea el tomador de decisiones, después la capacidad administrativa para poder gestionar a través de la institucionalidad de instituciones estas decisiones, sino que ahora también una autonomía financiera. Sin embargo, todavía falta mucho porque se logre una autonomía real todavía en el ejercicio territorial, pero eso también depende del sistema justamente de relacionamiento de los actores. Y en este Sistema Nacional de Competencias se comienzan a establecer determinadas competencias y a través de esto se logra realmente empezar a través de los consejos de igualdad a lograr conectar las necesidades territoriales a una planificación estratégica dentro de los diferentes niveles de gobierno y que se comiencen a comunicar. Se arma el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación y el Plan Nacional de Descentralización, en el cual a través de diferentes coordinaciones zonales se busca que el gobierno centralizado en una sola ciudad comience a extender su accionar del gobierno central a los diferentes territorios para mirar más de cerca también las necesidades, pero no solo eso, sino conectar también con la división administrativa política que existía. Sin embargo, yo ahí tengo una crítica personal al modelo, y es que les acababa de mencionar que en la Constitución y en nuestro nuevo sistema de división política tenemos regiones, provincias, cantones, parroquias. Pero el sistema de descentralización creó las coordinaciones o las zonas que estaban organizadas sí geográficamente y tenían una lógica, pero que no lograban empatar con la división política administrativa que tenía y la gestión política, y no había la comunicación, y todavía existen falencias de comunicación entre lo que es la planificación nacional de obras de infraestructura vial, de obras de infraestructura energética, de obras incluso de protección ambiental para la generación de agua, que todavía no están
correctamente entrelazadas con, por ejemplo, las competencias de los cantones de gestionar el uso de ese suelo, que chocan con las competencias nacionales. Se buscaba y se busca todavía tener, obviamente, mayor capacidad de gestión en los territorios. Y ahí, no toda acción, que es importante resaltar, no toda acción de un gobierno local se transforma en una acción realmente de desarrollo local. Y eso es importantísimo porque un territorio tiene que tener una visión estratégica de cómo éste se va a gestionar. Tiene que tener actores con capacidad de iniciativa. Su papel tiene que estar muy claro. No se trata de ser simples espectadores, aún dentro de la escena en la que nosotros estamos como parte de un movimiento, de una organización política que tiene la intención de presentar no uno, sino 221 planes de gobierno a nivel nacional. Tiene que tener una identidad cultural como una palanca de desarrollo. La identidad cultural habla de un sentido de pertenencia, de aquello que nos identifica claramente como un territorio. Y las iniciativas de acción local, enfocadas, por ejemplo, a grupos o a temáticas sectorales. Iniciativas de articulación a nivel departamental, con macroproyectos como, por ejemplo, los proyectos hidroeléctricos locales, los proyectos de infraestructura de transporte público y las iniciativas de articulación municipal con los diferentes gobiernos. Esas acciones que se generan en convenios, en contratos, son acciones locales, pero no necesariamente son acciones de desarrollo local, porque para que se pueda decir que es una acción de desarrollo local, debería existir la construcción de un sujeto colectivo de desarrollo. Es decir, pensarnos como colectividad de ese espacio físico en cómo queremos desarrollarnos. La construcción de un proyecto político de territorio. Ya hemos visto las particularidades y en el proceso político en el que participamos hace poco pudimos ver cómo existe esa diversidad y particularidad incluso en el mismo distrito, de en que cada sector tiene su propio desarrollo. Entonces, hay un proyecto político que tiene que ser desarrollado en cada territorio, con un sujeto colectivo de desarrollo. Debe existir la constitución de mecanismos institucionales, es decir, ¿cómo queremos que la administración pública sea administrada? El Distrito Metropolitano de Quito tiene 9 administraciones zonales. La pregunta institucional ¿es suficiente esa institucionalidad? ¿Es excesiva esa institucionalidad? Y la respuesta de si es excesiva o no es excesiva no es buena, ni es mala, ni está bien o está mal. Es dependiendo de cómo nosotros nos preguntemos cómo queremos que se geste ese territorio determinado. Puede ser que, por ejemplo, para particularidades territoriales, como lo que tenemos nosotros en el noroccidente de Pichincha, donde todavía los pueblos urbanos no están consolidados y más bien es un espacio geográfico amplio y que todavía no está consolidado versus un espacio céntrico como es aquí el hipercentro de Quito, donde ya hay consolidación. Puede ser que una administración zonal aquí para Quito, para este hipercentro, no sea suficiente y se necesite descentralizar mucho más el proyecto, la institucionalidad. Debe tener además la capacidad de gestionar nuevos recursos necesarios para el desarrollo local. Aprovechar todos esos recursos físicos que tiene a través de la institucionalidad, los recursos humanos y los recursos ya existentes para poder realmente generar desarrollo. Y no está más, otra vez repetir, una articulación con las políticas locales. Entonces, entre presentar una iniciativa y una retórica, si nosotros cogeríamos los 19 planes de gobierno de los últimos 19 alcaldes,
todos estoy seguro que incluirían dentro de sus proyectos políticos el cuidado medioambiental, políticas de igualdad e inclusión de género, seguridad, reactivación productiva. Sin duda son iniciativas de acción local desde diferentes perspectivas y acciones políticas. Ahora, no solamente en el último plan de gobierno, sino en los últimos planes de gobierno, claramente nosotros podemos ver que esas iniciativas que se han presentado como un plan de gobierno no han producido una construcción de un colectivo, de un proyecto o un sujeto colectivo de desarrollo o un proyecto político de territorio. Eso no ha sucedido. Lo que ha sucedido son simples acciones de la gestión política. Coger las competencias de lo que hemos determinado en cada unidad administrativa para lo que está encargado de gestionar y hacer acciones en virtud de esas competencias. Pero un proyecto político va mucho más allá de decir el municipio tiene determinadas competencias o el Consejo Provincial tiene determinadas competencias o el Gobierno Nacional tiene determinadas competencias. Un proyecto político va a construir realmente un mecanismo institucional, gestiona recursos, articula políticas, crea un proyecto político y crea a través de eso un sujeto colectivo que es esa identidad territorial, esa identidad cultural, esa capacidad de decir cómo se quiere desarrollar como una unidad productiva. Ahí radica la importancia de entendernos como nuestro territorio. Y ahora que entendemos lo que es el territorio, cómo funciona el Estado y cuál es la visión que nos dijo otra vez, disculpen que sea reiterativo, el director nacional en la charla, en la última charla, porque esto tiene un hilo conductor, es que entendemos ahora el tipo de actores que somos nosotros políticos y de gestor del territorio a través de una organización política. Aquí estamos quienes militamos en la organización política, pero también quienes dirigimos la organización política. Entonces somos actores dirigenciales de nuestros territorios con determinadas competencias y con determinadas facultades. Cuando entendemos ahora hacia dónde queremos ir y cómo queremos ir construyendo este proyecto político, a nosotros como, primero, dirigentes, nos permite hacernos una autorreflexión para entender cómo queremos mirar esos espacios territoriales. Y sí, desde Centro Democrático queremos ver espacios territoriales equitativos, igualitarios. Queremos ver espacios en donde las brechas de las necesidades básicas insatisfechas empiecen a ser disminuidas, donde haya mayor oportunidad de desarrollo, donde no se generen procesos de gentrificación o donde no se generen procesos de migración interna justamente porque determinados territorios no han sido capaces de generar las oportunidades necesarias. Queremos que sí se respete también la historia, toda la parte de interculturalidad que tiene ya nuestros territorios por esos procesos migratorios, pero además procesos históricos de reivindicación, conocimientos ancestrales y territorios ancestrales que guardan determinados conocimientos que deben ser explotados en esos territorios para generar productividad, pero además una visión en donde sí, no solamente es importante mirar las oportunidades de las generaciones presentes, sino las oportunidades de las generaciones futuras. Y ahora, cuando esa es la visión como organización política y que estamos prestos ya en el 2023 a presentar 221 planes políticos cantonales, 24 provinciales y todos los parroquiales, entonces yo como líder de esta organización, ustedes como líderes de sus territorios, ¿cómo piensan ejercer esa actoría dentro de sus territorios? ¿Hacia dónde quieren conducir ese territorio? Y después la identificación de los diferentes líderes y de los diferentes actores territoriales, cada uno con sus competencias. El líder gremial, que es importantísimo. El líder social, el líder barrial,
el líder de un sector o de una parte deportiva, de uno de los deportes que se gestionan, el líder gestor del espacio público. Identificar para poder lograr con ellos una comunicación dentro de cada uno de sus competencias, dentro de sus intereses, dentro de sus capacidades, dentro de lo que él, como actor de ese específico sector, puede hacer para mejorar las condiciones de ese territorio. Y ahora comenzamos a identificar y a seccionar ese territorio que se vuelve todavía más pequeño en nuestras circunscripciones para que puedan identificar las necesidades de cada uno de esos sectores. Pero no solo identificar, sino ser capaces ustedes como líderes de conectarles con además esos actores a nivel provincial, a nivel nacional, como nosotros dentro de la organización política tratamos de hacerlo. Que nuestro director de planificación de la parroquia hable con nuestro director de planificación del cantón y este hable a su vez con nuestro director de planificación provincial y nacional. Y exista una conexión dentro de lo que es nuestro espacio del proyecto político, también pueda ser traducido al territorio. Y cuando tengamos el plan y el proyecto político, ese plan y ese proyecto político tenga un solo direccionamiento, una sola voz, un solo objetivo, pero sí categorizado e individualizado por cada particularidad de cada territorio, identificado a través de cada actor. Entonces, cuando nosotros queremos tratar ahora sí de levantar la información de cada uno de los actores, podemos realmente hacer un trabajo eficiente. Porque ¿qué sacamos ir con el experto de transporte si la reunión va a ser con las madres de familia del barrio? No vamos realmente a levantar la información adecuada. Entonces, si vamos a hacer un levantamiento de información, porque la mayor problemática en un lugar es la falta de transporte público y queremos la participación de la persona experta, vamos también a pedir la opinión de toda la ciudadanía, pero principalmente del sector del gremio, del transporte, de ese sector para ver cómo solucionamos desde una visión técnica, desde una visión profunda, desde una visión vivencial, histórica de lo que ha pasado en ese sector sobre el transporte público. Y así es como esos actores nos permiten a nosotros también tener una mayor claridad de cuáles son esas necesidades, de cuáles son esas problemáticas para ser levantados, de cuáles son esos trabajos que a través de la institucionalidad deben ser solucionados, de cuáles son esas problemáticas que a través de la organización, como les decía, una administración zonal, dos administraciones, ¿qué se necesita? Realmente también de la institucionalidad, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir a hacer? Si nos convertimos no solamente en líderes ahora de los territorios, sino en tomadores de decisiones, en líderes ya realmente de la gestión pública territorial a través de esa institucionalidad, de esos mecanismos institucionales. Entonces, al entender lo que necesita el actor, también somos capaces de crear una institucionalidad y de plantear una institucionalidad adecuada y correcta para gestionar particularmente ese territorio. Es ahí donde realmente nosotros podemos mirar y ver que se está gestando el tema y lograr algo que miren, les quiero compartir y ver para ya ir cerrando un poco y abrir a las preguntas. Un estudio sobre lo que es el índice de prosperidad de las ciudades. Este índice se levantó en el 2015 y determina bajo una serie de indicadores que ya les voy a indicar cuáles son las ciudades más prósperas y cuáles son las ciudades menos prósperas para identificar cómo existe una desigualdad en nuestros territorios nacionales y cómo tenemos que realmente trabajar en un plan profundo, en discusiones, en talleres, en capacidades y entender la importancia de que el territorio es esto, la particularidad de lo que les decía, para que ustedes puedan mirar cómo es importante y se levantó para mirar
cómo se levantaron esas necesidades, se hizo el análisis de diferentes dimensiones, subdimensiones, indicadores, para ir identificando qué pasaba en cada una de esas ciudades, es decir, en cada uno de esos territorios respecto de la productividad, respecto del desarrollo en infraestructura, de lo que hemos hablado ahora en la pandemia, las tecnologías de la información y la comunicación, el acceso al Internet y el acceso también a los mecanismos, importantísimo. La calidad de vida, ¿qué ha pasado en la salud? La cobertura de vacunación, tasas de mortalidad, el tema de educación, acá equidad e inclusión social, lo que estábamos hablando, la inclusión de género en los planes de gobierno, la sostenibilidad ambiental, tratamiento, promoción, recolección, aquí, tratamiento de aguas residuales y gobernabilidad y legislación, y aquí a la participación electoral, pero sobre todo la participación ciudadana. Y todos estos elementos, todo lo que ustedes ven aquí en resumen, es todo lo que yo les he venido diciendo, que son las implicaciones que tiene el territorio y cómo deben ser gestionadas, de la importancia que tienen ustedes de mirar sus espacios territoriales y mirar cómo vamos a gestionar estos espacios territoriales y cómo vamos a hacer este mapeo de actores y cómo vamos a identificar estos actores territoriales en cada una de estas dimensiones, en cada de estas subdimensiones, en cada uno de los espacios que tiene cada uno de los actores para poder levantar con claridad las necesidades básicas insatisfechas y lograr que dentro de este índice de las ciudades, de prosperidad de las ciudades, que afecta directamente a la calidad de vida de las personas, podamos nosotros realmente imprimir un proyecto político, proponer un proyecto político, proponer ideas de trabajo y de gestiones que se transformen, como les decía, no en acciones locales de la competencia, sino realmente en acciones de desarrollo, en calidad de vida para nuestros propios territorios. Y ahí es donde realmente vamos a alcanzar a mirar lo que estábamos viendo, que es cuál es la forma de trabajar el territorio, cómo hacer un mapeo de actores, cómo satisfacer las necesidades básicas insatisfechas, entendiendo cuál es nuestro rol, cuál es la importancia de nuestro territorio, cuál es la importancia de entender las dimensiones y cómo identificar a los actores para que estos actores realmente, a través de la organización política, puedan transformar esas ideas, esas voluntades, ese compromiso, esa gana de trabajar realmente en una mejor calidad de vida, en acciones concretas que nos permitan a nosotros irnos transformando en una mejor sociedad, en un mejor lugar donde podamos vivir, donde podamos hacer y gestionar nuestras actividades diarias como seres humanos que ocupamos determinados territorios. Y esos territorios puedan ser realmente lugares donde las necesidades básicas insatisfechas sean realmente cumplidas en su mayor cabalidad, capacidad, y que el proyecto político que Centro Democrático pueda plantear realmente sea un proyecto político que, como lo dijo nuestro director nacional y como lo hemos venido repitiendo permanentemente, logre realmente transformar la vida en cómo las personas, los ecuatorianos, los quiteños, los pichinchanos se están desarrollando, que demos oportunidades a través del proyecto político para mejorar el país, para que podamos mejorar esas relaciones sociales, ese sujeto colectivo de desarrollo que realmente es el pueblo ecuatoriano en su colectividad. Y ese es un reto que Centro Democrático se ha trazado, y por eso es la importancia de la formación, de la discusión, de entender estas dimensiones, de entender lo importante que es la gestión del territorio y que atrás de eso hay esa infinidad de variables, esa infinidad de toma de decisiones, esa infinidad de actores, y que aquí todos ustedes en este proceso de formación y en este ejercicio, en esta voluntad de ejercer la política, de hacer acción política,
son realmente actores principales y primordiales que tienen que tener las herramientas indispensables para poder cumplir las metas que nos estamos proponiendo. Así que muchas gracias por escucharme y espero que haya sido de utilidad lo que hoy día compartimos y pues Nicole, te dejo para que abramos al diálogo. Claro que sí, vamos a darle un minuto de descanso a Juan Ramón que nos ha expuesto el día de hoy. Y bueno, en este tiempo les recuerdo que la Escuela Superior de Formación Política cuenta con un certificado de aprobación. Para obtenerlo debe cumplir con un 70% de asistencia y tener un 75% de aprobación en sus evaluaciones. Por eso será necesario que en el módulo número 2 se realice de manera cuidadosa y con el interés las actividades dirigidas. Estas son participar en el foro, que existe una pregunta planteada justo en este espacio que les estoy mencionando. Aquí ustedes pueden entrar, discutir sobre esta pregunta, opinar y retroalimentar su conocimiento. También es importante que ustedes miren un video que está subido también en la plataforma que se llama Knock Down the House y bueno, en español se traduce a la conquista del Congreso. Relato de la vida real que tiene varios componentes del activismo político en territorio que son necesarios para el desarrollo de las campañas políticas. También tenemos el mapeo de actores en su localidad, para lo cual ustedes cuentan con un formato ejemplo de matriz de mapeo. Y finalmente, la ejecución de una encuesta de necesidades básicas insatisfechas y realidades sociopolíticas, actividades netamente de territorio, de consulta ciudadana. Esto va a permitir darle mayor experiencia en el abordaje y conocimiento de la realidad sociopolítica en el territorio. Y bueno, en este momento vamos a abrir el foro de preguntas. Ustedes pueden hacer uso del chat de la plataforma o a su vez pueden, dentro de Zoom hay una opción que dice levantar la mano. Si es que ustedes acceden a esta opción, se les va a dar paso, se les va a habilitar el micrófono, deberán encender sus cámaras y dirigir su pregunta directamente a nuestro querido expositor Juan Ramón García. Vamos a comenzar primero con el chat de preguntas en los cuales tenemos algunas preguntas que han llegado. Esta pregunta viene desde José Luis Díaz Mora y son dos preguntas. Le voy a hacer la primera. Dice, ¿cómo generar compromiso político en la sociedad? Por favor, Juan Ramón, si nos puede ayudar solventando esta duda. Siempre la tarea de la gestión política, que viene a ser casi una gestión de voluntariado, se ha convertido en una tarea mucho más difícil, justamente por la forma en cómo ha ido evolucionando el relacionamiento en la sociedad. Antes, desde la antigua Grecia, lo que hacías era reunirte en el Parlamento y ahí discutir, y todos participaban y se discutía sobre los temas. Pero ahora, imagínense todos los quiteños reunidos, no hay un espacio para poder reunirnos todos, y ahí ya nos explicó la anterior semana justamente los procesos de representación en los que ahora tenemos, y por eso tenemos estos procesos electorales de representación. Y eso es lo que ha hecho un poco también en que se aleje la sociedad y no haya ese compromiso, no existe ese compromiso político, pero también no ha existido una discusión y lo político se ha transformado estrictamente en la gestión pública y se ha confundido, como veíamos un poco en las anteriores charlas, lo que es el Estado, la gestión administrativa, que es la gestión pública de esas competencias, de esos deberes, con realmente el compromiso político. El compromiso político no es solamente el derecho a elegir y a ser elegidos, sino a cumplir el momento en que fuimos a las urnas y votamos en la constituyente y dijimos que aprobábamos ese texto político. Ese texto político tenía derechos y obligaciones. Hicimos ejercicio, sí, de una acción política que nos compromete. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema electoral que es obligatorio y que nos hace ir a ejercer ese efecto de representatividad. Pero después de que yo ya voté, ni siquiera a veces leo cuáles son las obligaciones. Entonces no existe esa
conexión. Y es ahí donde es la obligación, digamos, del partido político, que es lo que hablamos siempre, de generar esos compromisos, de esas acciones, en donde ahora tenemos el tema de asistencia o asesoría legal, donde estamos creando la unidad de emprendimiento del Centro Democrático, donde tenemos la Escuela de Formación Política, justamente diferentes espacios, porque, como les decía, los diferentes actores, pero también las personas, ya desde, no desde su espacio de actor, sino desde el espacio de una persona conviviente, tiene diferentes espacios de actoría. A veces no quieren formarse políticamente porque no quieren ejercer acción política, pero sí les interesa, por ejemplo, tener herramientas que les permita mejorar sus capacidades empresariales, o tienen problemas legales, y por eso vamos vinculando, vamos identificando como Centro Democrático cuáles son, por ejemplo, las diferentes necesidades de esos ciudadanos para poder nosotros crear las herramientas, la institucionalidad vista desde el partido político para nosotros poder generar ese compromiso. ¿Cómo se genera al final ese compromiso? En el voto. ¿En dónde se traduce ya realmente el compromiso político? También en el voto. Pero para conseguir ese voto que todos estamos buscando, que buscamos en el 2021 y que buscamos en el 2023, porque ha habido estas unidades o ha habido esta institucionalidad del Estado y ha habido del Estado, del Centro Democrático, de la organización política, para vincularse con los diferentes sectores ciudadanos a través de los diferentes actores. Esa es una de las formas en cómo se puede lograr que haya un compromiso o una participación política que no existe ahora. Es un reto que nos hemos trazado y miren, ya tenemos esta participación y este compromiso político. Yo por eso de inicio, cuando les saludaba, yo les agradecía, sobre todo a ustedes, por realmente involucrarse en el proceso de formación política, porque realmente es un compromiso político de construcción, no es fácil, realmente es una tarea dura. Estamos todavía a las 8 de la noche conectados y discutiendo del quehacer político, entendiendo cuál es la importancia de esos espacios políticos y hacia dónde vamos. Por eso es importante, pero tal vez hay otros espacios donde la gente o donde los actores y los ciudadanos quieren realmente involucrarse. Entonces, la capacidad de nosotros como dirigentes, como organización política, es utilizar las diferentes herramientas que podemos ir a explorar en el territorio con encuestas, con grupos focales en reuniones, etcétera, para levantar esas necesidades también, para nosotros crear esos espacios y poder atender esas necesidades que generen y que vayan con el tiempo generando mayor compromiso político de los diferentes ciudadanos, de las diferentes personas, de las diferentes asociaciones, gremios, etcétera, para que se vinculen realmente en esto lo que es la gestión y la acción política, y ese es el reto realmente del Centro Democrático, lograr un involucramiento político de la ciudadanía. Muchas gracias, Juan Ramón, por la respuesta a esa pregunta. Y bueno, vamos a dar paso a José Vladimir, quien ha solicitado la palabra. Entonces, le pedimos más bien que por favor encienda su cámara y su micrófono. Lo escuchamos. Bienvenido. Buenas noches, Nicole. Buenas noches a tan distinguida presencia. La verdad me iba a retirar porque tengo clases. Estoy faltando a clases porque esto también me interesa mucho. Bueno, sabré reponer, sabrán entenderme los chicos igual. Yo más que una pregunta, le puse en el chat también, tengo una preocupación enorme, Juan, porque yo sí considero que sería un plus dentro de la agrupación en todos los webinarios, o porque no encuentro en un contenido específico en la programación que tenemos para estudio, pero sí me gustaría que se trate el tema de la corrupción, porque lamentablemente yo creo que en el país el 99% de servidores públicos no está con concurso de méritos. Hay que decirlo porque eso es un mal endémico del país,
que creo que uno tiene que ir tomando cartas en el asunto y ser parte de la solución y no el problema. Entonces sí me gustaría que, por ejemplo, hay gente como nosotros que decía bien hace rato, o sea, 8 de la noche todavía estamos aquí intentando empoderarnos de algo que deberíamos hacerlo por principios democráticos, pero no lo hemos hecho. No sé realmente, a lo mejor no es prudente o no es pertinente, pero sí me gustaría que se hable sobre valores, sobre ética, deontología, porque hay que ir sembrando de algo que vemos como normal la corrupción en el país. Ser honrado es ser tonto ahora. Ser corrupto es, como dicen los asambleístas actuales, no hay que saber robar. Entonces, ¿qué mismo queremos hacer? Esa es mi inquietud más que pregunta. Muchas gracias. Si es que alguien me puede responder, muy amable. Disculpen la imprudencia. Gracias. Al No, contrario, gracias, muchísimas Vladimir. gracias. Sí, aceptamos todo tipo de sugerencias y las vamos a tomar muy en cuenta, Juan Ramón. Gracias, Nicole. No, en efecto, gracias, Vladimir, y creo que es un tema importantísimo. Este es el primer módulo de la Escuela de Formación Política. Entonces, de aquí hay otros, la Escuela de Formación Política va a continuar y, como dice Nicole, todas las sugerencias son bien traídas. Sin embargo, Vladimir, verás, cuando nosotros creamos con Edwin y con todos los compañeros el plan, donde también nos trazamos la identificación de nuestros candidatos, justamente creamos un código de ética. Centro Democrático tiene su código de ética y una de las obligaciones que poníamos para conocimiento de todos nuestros directores y dirigencias, que justamente exista como unas normas mínimas de cumplimiento de moral y de ética, de no estar involucrado en procesos justamente de corrupción, para poder ser candidatos en Centro Democrático, tratando ya de ir rescatando lo que tú dices, el tema de los valores, y para nosotros es importantísimo. Entonces, ¿cómo lograr esto en cada territorio? Es justamente a través de lo que nosotros, desde el espacio que tenemos ahora como dirigentes de una organización política, ir transmitiendo la responsabilidad y esa construcción cultural, esa construcción ética de cada uno de los espacios, se va haciendo a través de la interrelación, justamente del diálogo, de la participación y de la unión de los diferentes sectores. Entonces, como tú dices, no ser parte del problema, sino ser parte de la solución. Y parte de la característica justamente de ese actor, de ese líder que son ustedes, es ser parte de algo que buscan construir dentro de determinados principios y determinadas normas de la buena costumbre. Por eso, primero entendemos cuál es la forma de actuar de cada uno de los, digamos, niveles de gobierno, de las instituciones que funcionan en esos niveles de gobierno, y después nosotros como ciudadanos, además, entendemos, como les decía, que hay determinados no solo derechos, sino que la Constitución también establece determinadas obligaciones. Entonces, saber cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos, cuáles son las obligaciones que cumplimos, y además que esas obligaciones fueron parte, como les decía, del ejercicio democrático de aceptación que fuimos nosotros a decir, sí, estamos de acuerdo, porque para eso nacen justamente las normas. Si no estuviéramos en lo que se vivía antes, que eran los procesos autocráticos a través de lo que nosotros teníamos, la monarquía, traído acá en los reinos, el reino de Quito, el reino del Tahuantinsuyo, y después para no tener justamente esa visión, si no yo me levantaría hoy día como subdirector y diría, bueno, mañana todos se visten de tomate, todos votan por tal cosa, todos comen tal fruta. No fuera así. Para eso existe justamente el ejercicio del ordenamiento, y nosotros, si somos elegidos autoridades y las autoridades electas, también tienen determinadas competencias, determinados roles, determinadas funciones y determinados límites en donde nosotros no pueden entrar a obstruir nuestro derecho de libertad, ¿no es cierto?, de expresión, etcétera, de movilización, y tenemos garantizados esos derechos. Para eso se estableció justamente ese marco, esa institucionalidad, y para eso nosotros, como
como líderes entendemos y estamos formándonos y participando para eso, para que en nuestros territorios, cuando existan justamente este tipo de conflictos y este tipo de acciones, podamos discutirlo, pero de una manera realmente técnica para todos y para José, de manera con conciencia, con manera de lo que hemos escuchado, porque sí, a veces nos quejamos, a veces tenemos acciones como personas y hemos escuchado aquí mismo, miren, cuando estuvimos haciendo los recorridos territoriales con muchos de los compañeros que están presentes, acuérdense, estábamos en la campaña nacional y la mayoría de las demandas de los territorios no eran para el gobierno nacional, eran para autoridades de gobiernos seccionales. Entonces nosotros como líderes tenemos que primero saber cómo también explicar esto a nuestros territorios, a nuestras organizaciones, a nuestras personas, pero ahí también, José, transmitimos justamente determinados principios, determinados valores, determinadas formas de actuar, la participación que estamos tratando de lograr, la democratización del conocimiento. Realmente, Enrique dijo, queremos asambleas participativas, asambleas que se escojan nuestros candidatos desde nuestros territorios. Esa participación democrática que se está fortaleciendo y que se está dando a través de estos cursos son también quizás no solamente valores dirigidos a la ética y a la corrupción y de ética, pero sí de ética partidista, de participación, de discusión, el hecho que queramos deliberar, que queramos discutir, también son determinados valores y para eso hay que discutir también justamente sobre esto, sobre la corrupción, sobre cómo queremos vernos en nuestros territorios, cómo queremos vernos como país, cómo queremos vernos como un conglomerado, qué queremos discutir en nuestros entornos familiares, sobre lo que escuchamos todas las noches en las noticias, sobre lo que leemos en el internet, acusaciones por todos estos actos que no están dentro de la moral. Entonces, ¿cómo entramos en nuestras familias? ¿Cómo entramos en nuestros amigos? ¿Cómo nos relacionamos en nuestras actividades comerciales, en estas unidades productivas que yo les decía? ¿Cómo el territorio discute como estamos discutiendo y decimos cómo creemos y cómo queremos ser productivamente, transparentes o no, queremos ser no competitivos, porque esto daña la corrupción, daña el proceso productivo porque afecta directamente a la competitividad, porque cada producto, cada servicio cuesta más, cada obra cuesta más porque se desperdician y se van recursos económicos hacia actividades que no están dentro de lo legal. Entonces, no solamente es mirar desde la parte ética y moral, sino también cómo esa parte nos está afectando productiva y económicamente. Entonces, nos sentamos como territorio, como grupo, como ciudad, en este caso, como provincia, como organización política, y cuál es lo que nosotros queremos hacer desde la ética y hacia dónde esa ética nos está afectando. No solamente es cómo queremos vernos socialmente, sino cómo queremos también aprovechar eficientemente nuestros recursos para mejorar la calidad de vida. ¿Qué queremos discutir en nuestros entornos más cerrados, más cercanos? Y cómo queremos como territorios proyectarnos al mundo, no solo desde el Ecuador. Ahora hay el concepto de la ciudad global, cómo como ciudades, como parroquias, como provincias queremos que nos vean en el mundo. ¿Qué oportunidades de ver a una ciudad transparente, eficientemente administrada, óptima? Seguramente que los recursos, la inversión, la capacidad humana va a venir a mejorar las condiciones territoriales. Entonces, de esta afectación y la pregunta que hace José y la discusión es fundamental tratarla dentro realmente de la construcción política y dentro de esta construcción del plan político y del proyecto político del Centro Democrático. Muchísimas gracias, Juan Ramón, por su respuesta. Y bueno, vamos a continuar con el foro de preguntas que se han realizado a través de este chat. Agradecemos mucho la participación de las personas que han estado interactuando. Y bueno, hemos condensado en una sola pregunta para poder continuar con los siguientes temas. Entonces, dice, ¿cómo crear conciencia e involucrar a todo el territorio en política? Y a su vez, ¿cómo lo hacemos si hay algunos presidentes o líderes de territorio que son opuestos a nuestra ideología?
en este caso a Centro Democrático. Esas son las preguntas, Juan Ramón. Lo de la conciencia, un poco ya hablamos de las unidades, de la participación, de la discusión, de dar estos foros donde realmente puedan expresar las necesidades, pero obviamente en esas discusiones y en esos foros vamos a encontrar en que todos tenemos una diversidad de pensamiento distinto, y es por eso es que yo les decía también al inicio de la conversación, de la charla, es importante esto para que todos hablemos del mismo idioma, todos estemos en la misma página, y si todos sabemos que el proyecto político del Centro Democrático es justamente el ser humano, el bienestar del ser humano, seguramente que la ideología primero tiene una vinculación a lo que nosotros estamos queriendo empujar, pero si es que los líderes territoriales no están completamente identificados con nosotros, pero también persiguen el desarrollo del ser humano como una política pública, y sobre eso las decisiones van a tomarse sobre esa base, creo que hay una base de partida de discusión en cualquier lugar. Si es que realmente el desarrollo económico, la productividad, la propiedad privada, son los temas de discusión, el crecimiento económico son lo que va a primar, destruyendo el medio ambiente, desmejorando las condiciones laborales, violentando derechos, limitando derechos, no buscando la igualdad en cada uno de los espacios. Creo que no hay puntos de encuentro donde podamos discutir en el territorio con las diferentes organizaciones, con las diferentes personas. Pero si es que en estas diferentes, como les decía, herramientas encontramos que sí, lo que estamos buscando es que haya equidad, que haya oportunidades laborales, que haya seguridad, que haya una mejor transparencia en los recursos, que haya participación, que haya espacios de liberación, y que eso conduzca a que las necesidades básicas, que los servicios sean de calidad, que todos tengan acceso a esas posibilidades, y que es buscar que el ser humano tenga una mejor calidad de vida. Creo que tenemos el espacio suficiente para discutir con los líderes. Y como ven, hay una multiplicidad de visiones, de dimensiones, de variables, de necesidades por discutir. Y es ahí donde nosotros tenemos que tenemos que ser lo suficientemente capaces de identificar, como les digo, esos espacios para que esas personas puedan encontrar en nosotros el espacio para que se comprometan políticamente. Es decir, que lo que es Centro Democrático no se quede solamente en la acción, no se quede solamente en la discusión, sino se transforme en la acción. Por eso es importantísimo la construcción de este plan y de conocer cómo organizarnos territorialmente y hacia dónde queremos caminar. Porque ahí es donde vamos a lograr la vinculación y el compromiso. Si nosotros decimos a nuestros directores y a nuestros líderes que queremos formarles y que vamos a hacer una escuela, sí, lo dejamos puesto en el plan, pero si no lo cumplimos como lo estamos haciendo de manera además responsable, seria, comprometida, porque aquí estamos haciendo, participando, compartiendo, debatiendo, o sea, lo estamos haciendo. Si no, si decimos que vamos a tomar acciones legales, pero no está nuestro equipo jurídico tomando acciones, no vamos a lograr ese compromiso. Si vamos a crear unidad de emprendimiento y no generamos realmente resultados en donde nuestros propios militantes, nuestras barrios, nuestros territorios a través de la unidad de emprendimiento hayan logrado conseguir mejores resultados en sus trabajos, en su emprendimiento, tampoco vamos a lograr esa vinculación. Entonces, ahí está la parte donde nosotros tenemos que ser lo suficientemente capaces de encontrar esa vinculación. Y cuando ya construyamos el proyecto político, hagamos todo este trabajo y seamos autoridades y no tomemos las decisiones tampoco y no hagamos las acciones tampoco, vamos a generar vinculación. Porque eso es lo más importante. Ya hemos visto el proceso político que pasó. Ese accionar en política pública, en mejorar las oportunidades, en satisfacer las necesidades, hizo que las personas que nunca se habían vinculado en política se vinculen en política, participen en política, se movilicen por política, porque veían que sus necesidades estaban siendo atendidas. Entonces tenemos varios niveles de acción como organización política y como líderes para realmente lograr ese compromiso
político y para lograr esas discusiones con quienes tal vez no son 100% afines, pero que dentro de lo que nosotros como Centro Democrático estamos promoviendo, tenemos nuestro ideario, tenemos nuestros valores y nuestros principios que están publicados en la página y sabemos a dónde vamos y tenemos estas charlas y tenemos estos direccionamientos del director nacional, entonces sabemos cómo realmente lograr esas discusiones con quienes no tienen una ideología identificada directamente con la del Centro Democrático, pero que sí podemos encontrar importantes temas de discusión para mejorar los territorios en donde sí podemos conversar con quienes no son de nuestra línea política. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Queremos enviar un saludo a todas las provincias, a todos los representantes de las provincias que se han dado cita el día de hoy y también a los hermanos migrantes que también nos están visualizando en este momento. Continuamos con el foro de preguntas. Carlos Zúñiga ha levantado la mano. Le solicitamos, por favor, encienda su micrófono. Bienvenido. ¿Qué tal, Nicole? Juan Ramón, buenas noches desde la provincia amazónica de Orellana. Bueno, en realidad que el Ecuador es un país netamente pluralista y garantiza de muchos derechos, ¿no? La Constitución del 2008 así lo determina y el ciudadano, pues, en el ejercicio de sus plenos derechos, los puede ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva. El problema es que cuando tenemos un gobierno neoliberal que prácticamente irrespeta, porque los organismos encargados de que se cumpla, de velar por esos derechos, pues responden a los intereses, en este caso, de ese gobierno, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿cuál sería el papel ahí del ciudadano común en concordancia pues con la dirigencia que hacemos política en territorio? Si sabemos que ese modelo neoliberal se contrapone contra la Constitución, ¿no? Entonces buscarán todos los medios de desprestigiar ese servicio, ese derecho, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico de la salud. Ya hemos comenzado pues con las famosas retiro de la medicina, que nosotros sabemos que dentro de lo que es el Estado pues tienen un valor mínimo, ¿no? Si lo trasladamos a la farmacia privada pues tendrá otro valor. Y tras de ello sabemos también de que la receta médica le va a decir esto le da el gobierno, eso le alcanza, que es lo mínimo, lo genérico, y el resto de la receta médica le va a decir tiene que comprar eso, tiene que pagar. Entonces es el objetivo de fondo, ¿no? Entonces quitándose el derecho a la salud, al bienestar y a la mejor calidad de vida. Eso como una primera pregunta. La otra parte es de que realmente si son 221 cantones a nivel nacional, deberían de haber 221 planes de trabajo. Usted sabe que si hablamos por zonas, por ejemplo, en la zona 2 que pertenece a Orellana y también Sucumbíos, Napo y Pichincha, pues son zonas totalmente diferentes, ¿no? Acá hablamos de muchas etnias, hablamos de muchos servicios básicos no satisfechos que no los tiene la capital, por ejemplo. Pero estamos en una misma zona, entonces yo creo que ahí difiere totalmente un plan de trabajo. Entonces, esas serían las dos inquietudes. La primera basada en lo que es los derechos que realmente están consagrados en la Constitución, pero que llegado el momento el Estado no lo respeta, ¿no? Como ya dije anteriormente, incluso en el plan de trabajo decía pues de Lazo de que se iba a comenzar poniendo administradores privados, ¿no? Y esos administradores privados pues ya se contraponen contra el derecho a una salud gratuita, ¿no? Eso, mi estimado Ramón, y gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias primero por tu permanente participación. Siempre son muy buenas tus intervenciones. En efecto, ¿no? Mira, por ejemplo, nosotros, ¿qué tenemos ahora como Centro Democrático? ¿Qué hacemos permanentemente? Pichincha, te cuento un poco. En las discusiones donde nosotros tenemos las reuniones con los directores, permanentemente tratamos de invitarles a los asambleístas, primero del Centro Democrático y, si es posible, también a los de UNES. También hemos invitado a concejales que están en nuestra línea de centro izquierda para poder plantearles justamente la problemática y lo que tú acabas de decir, y como organización política, como bases y como representantes del territorio, primero trasladarles ahora a las autoridades que tenemos
en una de las funciones del Estado nuestra preocupación y nuestra problemática. Con el Enrique, como tú ves, normalmente siempre estamos teniendo Zooms, le estamos trasladando las preocupaciones de lo que no vemos que a nosotros nos parece. Y él ha dicho, nosotros como organización política, sí, no somos una organización que queremos contravenir o contradecir solo por contradecir, sino que nosotros somos una organización política que queremos tomar la administración y la gestión de manera seria para poder hacerla. Y si algo está mal, pues levantaremos, como ha dicho Enrique, nuestra voz de protesta con nuestros asambleístas y con nuestros dirigentes también para decir que no estamos de acuerdo. Eso como, digamos, partido, pero claro, hay órganos de control que tienen que ser tomados. Para eso está, ¿no es cierto?, la Defensoría Pública, bueno, está la Fiscalía, está la Contraloría, en donde determinadas acciones, por más que quiera hacer un gobierno de turno, como en este caso este gobierno neoliberal, no pueda realmente al final lograr conseguir lo que ha dicho. Ha dicho varias cosas dentro de su plan de gobierno que, como ya hemos visto, no lo ha logrado cumplir. Acuérdense que en el gobierno de Moreno, muchas de las veces uno de sus asesores, Santiago Cuesta, dijo que iba a vender los bienes del Estado, que iba a vender las hidroeléctricas, una política completamente neoliberal. Pero al final del día se acabó el periodo de gobierno y no lo lograron hacer porque justamente el aparato normativo que está establecido en la Constitución no les permitía, y por eso también hemos escuchado ahora que Lasso quiere hacer una consulta popular para plantear determinadas reformas de la Constitución. Obvio, va a tratar de transformar la Constitución. Entonces, otra vez, ahí está la importancia de lo que estamos haciendo y de nuestro rol en el territorio para poder discutir de manera seria cuáles son las vinculaciones. Ahora, la misma Constitución sí establece, ¿no es cierto? Y creo que hay que ser un poco también capaces de discutir este tema como organización política. Es verdad que no se puede privatizar, pero la Corte Constitucional y la misma Constitución dice que en casos de excepcionalidad se puede delegar la gestión, pero no la regulación ni el control tampoco de los servicios públicos o los servicios estratégicos. Sin embargo, el tema de la salud y de la educación no se puede delegar, no se puede delegar. Entonces, van a encontrar realmente dificultades, pero también tenemos que estar conscientes de que la misma Constitución del 2008, lo progresista que es y garantista de derechos, también contempla la posibilidad de delegar a la iniciativa privada la gestión. Y creo que desde una discusión técnica también ideológica, no se debería satanizar tanto el tema en virtud de que la regulación es la que establece el precio. Y dentro de eso hay varios mecanismos, como uno de estos son los subsidios, para justamente como Estado tratar de garantizar que todos tengan accesibilidad, acceso a precios justos y solidarios, dice la Constitución, que se establecerán en las tarifas y precios de los servicios públicos. Entonces, hay mecanismos, pero no solamente hay que dejarlos, digamos, como satanizados si es que es el tema. Pero en el caso de educación y salud está. Pero eso es lo que podemos hacer como ciudadanos, lo que estamos haciendo, tratando a través de nuestras autoridades, de nuestros dirigentes, levantando la voz. Siempre hemos establecido, acaba Enrique, de hecho, si se meten al tweet y te metes al tweet, Carlos, puedes ver, acaba de hacer un comentario justamente sobre los certificados de depósito, que fue una de las políticas de Guillermo Lasso, criticando. Entonces estamos tomando acción política. Por eso aprovecho ahí como cuña comercial, compañeros, del tema de que ahora sí tenemos el territorio físico, como siempre les he dicho, y el que acabamos de discutir, el accionar con los líderes barriales, con los sectores, con mirar cuáles son las necesidades reales palpando en nuestro territorio. Pero ahora también hay mucho ejercicio y mucha demostración de la política, Carlos, a través de la
de las redes sociales, y Enrique acaba de hacer eso, pero si nosotros como militantes también, como parte de esta organización, no estamos comentando, no estamos también dando el respaldo, no estamos haciendo comentarios, tampoco estamos haciendo ningún tipo de gestión ahí, de accionar frente a las políticas neoliberales. Hemos siempre tomado ese tipo de acciones y eso es lo que podemos hacer como algunas acciones para responder la primera pregunta. Y la segunda pregunta, concuerdo completamente contigo y por eso decía que cada territorio es la construcción de su propia identidad y que cada territorio tiene que identificarse para poder crear esa identidad que le permita realmente ver en qué pueden aprovechar con sus capacidades físicas. Es decir, en el oriente tienes ahí ríos, tienes el tema del turismo, tienes el tema del medio ambiente, temas del tema agrícola, tienes grandes extensiones medioambientales, etcétera, que difieren completamente, como tú bien dijiste, de Quito. Aquí tenemos puro cemento, puro edificio, pura vía, etcétera, y otro tipo de servicios, pero, y que van a diferir. Sin embargo, por ejemplo, nosotros sí necesitamos de las fuentes todavía hídricas y del agua que se genera en las provincias de ustedes. Necesitamos de eso. Entonces, ahí hay políticas en donde los planes de gobierno, lo que yo decía, deben hablarse. Entonces, ¿cómo no me va a encantar que a través de cooperación técnica para satisfacer esas necesidades de esos servicios que tú mencionabas, que todavía no han sido satisfechos, allá en las provincias orientales, nosotros desde acá podamos hacer un trabajo de cooperación técnica para ayudar a satisfacer, siempre y cuando, ¿no es cierto?, podamos nosotros seguir aprovechando y ustedes seguir cuidando esas fuentes hídricas que van a ayudarles a ciudades, como decía, sobrepobladas de Quito, que tienen un consumo de agua tan alto que necesitamos también hacer política de conservación en los lugares donde todavía hay agua, que es de esas políticas. Entonces, aunque tienes tu particularidad, como bien lo señalaste, el plan de gobierno de gestión, hay determinados elementos, determinadas variables que necesitan ser conversadas, por ejemplo, del municipio al consejo provincial y después quizás del municipio con otro municipio y de otro consejo provincial a otro consejo provincial. Entonces, no te digo que todos los planes van a ser iguales y quizás hubo alguna confusión y vale tu pregunta para aclararla. Lo que yo digo es que hay que tener articulación y como organización política tenemos que ser capaces de articularnos como dirigentes para construir un plan que se articule en esos 221, en esas 24, pero que además se articulen en sus propios territorios, en sus propias provincias, pero que respeten sus particularidades, sus identificaciones, su identidad productiva, incluso que les permita realmente potenciar esas particularidades del territorio. Ahí en el oriente, yo les cuento, hay determinados espacios biofísicos de biodiversidad, de microorganismos que les hace tan particulares no solamente dentro del país, sino dentro del mundo, que tienen que ser explorados y explotados. Y ahí está la riqueza de esos territorios que tienen que ser aprovechados desde esa visión particular, técnica, en la discusión con cada uno de los ciudadanos y de las personas que lo habitan. Muchísimas gracias, Juan Ramón, por su respuesta. Igualmente, muchas gracias, Carlos Zúñiga, por su participación. Siempre es un gusto. Y vamos a darle paso a Walter Chamba. Muy buenas noches, bienvenido. Le solicitamos, por favor, pueda encender su micrófono y su cámara. Bienvenido, Walter. Buenas noches, mi estimada Nicole. Un gusto saludarla. De igual manera, un saludo fraterno para Enrique y también pues, un saludo respetuoso para Juan Ramón. Felicitaciones por esta exposición muy didáctica. Creo que ayuda muchísimo a entender pues lo que estamos aprendiendo de este curso superior de política. Un abrazo, buenas noches, mi estimado Ramón. Con respecto a lo que he venido escuchando, quisiera más bien hacer una sugerencia de que los directores provinciales, apoyados por los directores parroquiales,
se comience a trabajar, digamos, desde este momento en la estructura de manera conjunta, es decir, nuestra militancia, nuestros directivos en cada una de las parroquias, cantones y de las mismas cabeceras provinciales con la comunidad para que los planes de trabajo salgan netamente de la voluntad soberana. Yo pienso que es hora de dar un giro a esta manera de hacer política. ¿Por qué lo digo así? Porque nosotros consideramos que la comunidad en su conjunto debe ser el que proponga los lineamientos o el plan de trabajo para determinado periodo de un gobernante, porque de esta manera inclusive nos ayudará muchísimo a hacer un seguimiento, a ser veedor de lo que propuso el pueblo para que se desarrollen, para que se construyan obras de diferente índole. Tenemos temas pues de vialidad, tenemos temas de turismo, tenemos los temas de seguridad ciudadana, tenemos el tema de la microeconomía local, de la situación de la economía popular y solidaria, como herramientas básicas para poder, digamos, enrumbar o para poder ya engranar el desarrollo o el movimiento pues de la economía. Entonces, yo sí quisiera que se considere esta sugerencia mía, que la hago pues observando con el más absoluto respeto y consideración y respetando todos los pensamientos y los comentarios de los compañeros, porque creo que aquí estamos un grupo de gente con altos principios morales, éticos, y queremos verdaderamente construir una nueva manera de hacer política. Es decir, que las propuestas, que los trabajos que un gobierno o cualquier candidato que sea beneficiado en las elecciones se apuntale en lo que el pueblo decida. Entonces, sugerirle esto, mi estimado Ramón, usted como directivo pues de este grupo de mujeres y hombres que estamos tratando. Primero, hablo personalmente de aprender de muchos de ustedes, de jóvenes, de personas que ya están mucho tiempo en la política. La política es maravillosa, es muy hermosa, pero cuando se la orienta al verdadero servicio y cuando se depone cualquier interés mezquino o politiquero con el único fin de beneficiarse económicamente o de enriquecerse. Esas situaciones deben quedar ya en el tacho de la basura, disculpen el término despectivo, pero creo que así es como debemos ya nosotros tratar de enrumbar esta nueva filosofía de hacer política, es decir, junto al verdadero pueblo que nos da o que les da la oportunidad de llegar a ocupar distintas curules. Eso nomás, mi estimado Ramón, nuevamente felicitarlo. Y yo creo que, mi estimado Juan Ramón, es hora también ya de recorrer por los valles. El Valle de los Chillos, hay 5 parroquias en las cuales pues hay un contingente considerable de poderlo conquistar. Estoy hablando de Amaguaña, de Conocoto, de La Merced, de Alangasí, de Pinta, de Huangopolo. Es decir, pues mi estimado Ramón queda cordialmente invitado y ver si es que ya comenzamos a visitar también estas parroquias. La presencia suya será muy importante. También la de los compañeros que están dirigiendo pues este grupo pues político. Y sí me gustaría pues que ya vayamos agendando estas situaciones de trabajo. Un gusto poderlos saludar. Créanme lo que me estoy nutriendo de sobremanera y espero pues lograr aprobar este curso que por un lado está bastante complicadito, no está tan fácil, mi estimada Nicole, Enrique, Álvaro. Buenas noches, mi estimado Juan Ramón, y buenas noches con todos.
Gracias, gracias Walter, muchísimas gracias, claro que sí. No, de hecho tu sugerencia es muy bien recogida, man. Gracias por esas palabras. Y primero, para no olvidarme, ve, cuando estás en el chat, pásanos la agenda y empecemos a trabajar en el territorio, que eso ya lo estamos haciendo con algunos compañeros en algunas parroquias que ya nos han pasado la agenda de las reuniones. Ya hemos estado trabajando, así que más bien gracias por ese compromiso que es importantísimo, Walter. Yo estoy a entera disposición para ir a los territorios. Y lo que dices es la realidad, o sea, para poder empezar a discutir, para realmente que se logre esta conexión. Miren, nosotros cómo hemos venido, pero hasta ya canzones con Edwin, pidiéndoles el fortalecimiento de las estructuras territoriales para poder empezar a discutir y que se unan a las reuniones de comisión estratégica los días martes y que estos directivos puedan empezar a hablar, porque justamente estos comentarios que tú mencionas, Walter, es los que a nosotros nos enriquecen. O sea, ahí realmente es donde está el condumio. Y yo les he dicho, y si yo me atrevo a presentarles aquí algo sobre el tema de la importancia del territorio, sobre estas dimensiones, sobre estos estudios, es porque lo mismo que le decía a Carlos, o sea, esto es las primeras partes, Walter, pero la idea es que, como tú dices, ya desde ahora se empiece a trabajar tanto la parte provincial como las parroquias para ir delineando el trabajo. Y claro, la siguiente parte, después de que tengamos esto, más adelante es darles las herramientas a todos ustedes y ojalá no seamos 48, sino seamos 200, 300 recibiendo las herramientas para en el territorio poder levantar esos indicadores. O sea, yo ya les presento y les digo ahora rápidamente cuál es la importancia de esos indicadores, de esas cosas, de esos estudios que ya se hicieron, porque ya está hecho, es fácil, para que ustedes puedan después salir con todo el equipo, con todas estas herramientas de las encuestas que les decía, de los focus group, de los talleres de participación, de las reuniones de trabajo, etcétera, de levantamiento de información en el territorio, diferentes herramientas que vamos a ir identificando para poder levantar esta información. Y que, como tú dices, el plan de gobierno, yo les he dicho miles de veces, o sea, yo sueño, o sea, ojalá, es una tarea titánica, pero yo no me rindo, ni tampoco le tengo miedo, ni tampoco tengo apuro, como les he dicho. Yo no estoy en una carrera de 100 metros. Esto es un trabajo, como tú decías, Walter, me tomo tus palabras, es tan chévere la política, es tan, no sé, entusiasta realmente poder ir viendo cómo hay intereses de transformación, de que la gente quiere, realmente necesitamos buscar un camino y una solución. Y yo por eso he repetido que, aunque sea duro, vamos a buscar la metodología que es de esta de formación, que es después ir a los territorios a través de las directivas, como tú nos invitas. Por eso yo quiero llegar a tener directivas, no para mí, sino por ustedes, para que podamos realmente lograr el proceso democrático de participación y de construcción del plan desde los barrios. Y si, bueno, no logramos desde los barrios, al menos desde las parroquias, chicas, no solo de los cantones. O sea, yo les he dicho, yo no quiero que 4 gentes creen un plan de trabajo, sino que realmente podamos construir este plan de trabajo desde ahí, desde el territorio, desde la gente, desde los barrios. Por eso es importante las directivas, es lo principal que tenemos ahí, porque ya tenemos una presencia, ya tenemos a alguien como Walter que me dice, oye, vengan con la gente. Entonces ya vamos al territorio, ya tenemos esa persona que nos dice, esto está pasando en el territorio, estas son las personas, estos son los actores, estos son los líderes, todo lo que hemos visto. Esto es Angolquí, esto es Conocoto, esto es Huangopolo, así funciona, esto está pasando. Entonces ya hay alguien que por lo menos nos está abriendo esos espacios, como hace la Daisy también. O sea, esto pasa en el sur, estos son los barrios, ahí están justamente de Guamaní, de Paquida, que están permanentemente ahí trabajando. Entonces ellos nos dicen, aquí hay las mingas, aquí hay el hornado, aquí estamos levantando los fondos, estos son los problemas, estos son los lugares, pero ahí están, son ustedes. Y por eso insisto y les pido y les insisto, y a veces les digo, hay que reorganizarnos, y si no pudimos, vamos a buscar otro actor, vamos a buscar otro líder, pero sigamos en el trabajo, no nos detengamos, porque
Mañana, si no están ustedes, ¿cómo hacemos como organización? Si queremos participar políticamente, pongámonos todos del otro lado. Si no tenemos cómo construir colectivamente el plan, que es lo que estamos discutiendo, que es lo que estamos ahora diciendo, que todos nos dicen, que todos queremos, pero el momento del té, el momento de hacer esto, ya no son las 8, ya son las 9 y seguimos aquí. Pero si seguimos los fines de semana, seguimos los domingos, levantando la información, construyendo, pero si no están ustedes, ¿cómo hacemos? Si yo quiero participar políticamente, me toca entonces meterme a Google, escribir lo que yo pienso y hacer mi propio plan. Quizás ahí, con la Nicole, que siempre es la colita, entonces la Nicole se queda el domingo trabajando hasta las 12 de la mañana, 12 de la noche tipeando, y ese es el plan, pero ese no es el objetivo. Ya dibujamos totalmente todo. Entonces, por eso es importante y por eso les pido, yo le persigo al Edwin, les persigo a los directores distritales, les persigo a los directores cantonales y les digo, ¿qué fue el resto de directivas? ¿Qué fue las 96 directivas parroquiales? ¿Qué fue las 96 personas? Porque deberían estar aquí ya las 96 personas, ¿entienden la desesperación? Y eso no solamente para Pichincha, sino aquí está Miguel, igual está Carlos de las otras provincias que están desde Europa. Para todas las circunscripciones es lo mismo. Ahora lo hemos promovido y lo hemos trabajado desde Pichincha, ya lo dijo, lo vamos a replicar y lo vamos a fortalecer en todo el territorio, pero en ejemplificación de lo que hemos estado haciendo, cada reunión que hemos tenido, les pido, les recalco, les insisto, ¿qué fue? Las personas, ¿me entienden? Porque necesitamos dotarles de estas herramientas, justamente, Walter, para que ya podamos empezar a trabajar en el territorio. Estas visitas que vamos a hacer sean productivas, que ya dejemos un plan de levantamiento de información con todas estas categorías que son un inicio para poder identificar y con las demás preocupaciones que, como tú dices, nos van a decir las personas en el lugar, y que ojalá esto también nos va a permitir conectarnos con las personas y que ellos sepan, los ciudadanos sepan que sus necesidades están siendo atendidas en nuestro plan de gobierno. Y eso es lo que primero nos va a permitir llegar a ser tomadores de decisiones, autoridades. Pero segundo, a que ese plan realmente tenga una aplicabilidad, porque es un plan real, es un plan construido ahí en el territorio y que además son esos líderes, esos directores los que nos van a ayudar a implementar ese plan. Así que eso es, yo lo recojo de mejor manera tus comentarios y te los agradezco. Te vuelvo a decir, mándanos ya el cronograma y vamos, Walter, al trabajo, a la carga, porque esto es justamente lo que estamos haciendo, es para ir al territorio, para ir a trabajar ahí, en los lugares, ya con los líderes, e ir identificando las necesidades. Muchísimas gracias, Juan Ramón, por su participación, y también muchísimas gracias a Walter Chamba porque siempre está pendiente. Y bueno, nos ha comentado que la escuela está un poco complicada. Y sí, pero lo único imposible es aquello que no intentamos, así que a darle con todo. Y bueno, para finalizar, yo quisiera, Juan Ramón, que usted se pueda dirigir a la audiencia que lo está mirando. Le han mandado muchos saludos, le han estado visualizando desde muchas partes, muchas provincias de nuestro país y también desde el exterior. Juan Ramón. Gracias, Nicole. Sí, disculpen, es que yo sí me apasiono ya cuando hablo de esto y me olvido de todas las otras cosas, pero gracias a todos los que se han conectado, gracias por los saludos, ahí les he estado leyendo, por eso veo que a un lado veo al otro lado, porque sí les estoy viendo. Yo, vean, quiero cerrar esto agradeciéndoles una vez más por el esfuerzo de haberse quedado. Como dijo, y retomo las palabras de Brian, o sea, este es el segundo módulo, es la segunda, digamos, capacitación, el segundo taller, pero van a haber más, con más temas que necesitamos seguir participando, necesitamos seguir siendo más, dedicándonos más, interesándonos más, y que sirva de base para que más bien no solamente les haya dado información y satisfecho algunas preguntas y necesidades, sino que más bien ojalá les haya dejado una cantidad de inquietudes y de dudas para que ahora puedan ustedes ir y profundizar por cuenta propia mucho más.
continuar con el trabajo de formación política, con el trabajo político en el territorio, con el trabajo político en las redes sociales, con el trabajo político diario, personal, o sea, de cada uno, de volvernos mejores políticos. Todos los que estamos aquí ahora en esta charla, que somos parte del Centro Democrático, somos políticos, somos actores políticos. Entonces, cada día seamos mejores actores políticos, y para eso es como la dieta. O sea, si es que digo que quiero bajar de peso, pero me sigo metiendo las galletas Oreo y la Coca-Cola, no voy a bajar de peso. Entonces, requiere de disciplina, de tomar agua, de comer sano, de hacer ejercicio, de levantarse temprano. O sea, es todo. Y ese ejercicio de ser un mejor actor político va de eso, ¿no? De irnos formando, de irnos participando, de irnos involucrando, de cada vez irnos comprometiendo más. Es súper difícil, y de no dejarnos tampoco tentar, porque las tentaciones están a la vuelta de la esquina siempre. Entonces, también hacer esa autoconciencia, esa autodisciplina, creo que es la más difícil para seguir en esa línea que queremos, que estamos poniendo sobre la mesa. O sea, en el Centro Democrático sí queremos discutir sobre los principios, sobre la ética, sobre la moral. O sea, sí queremos, yo sí quiero, al menos si quieren a título personal, como me decía Nicole, ya su despedida a título personal, yo sí quiero discutir en la mesa en las noches temas propositivos a mi núcleo familiar y mi núcleo de amigos que se ganaron medallas olímpicas, que se ganaron medallas de ciencia, que hay emprendimientos y que hay negocios ecuatorianos que están transformando el mundo. No quiero hablar ya de corrupción, no quiero hablar de denuncias, no quiero hablar de que se han robado, ya como que estamos saturados de ese proceso. Entonces es importantísimo ese tema, así que esa lucha también con esos demonios y con estas tentaciones es, creo, lo más importante. Entonces ahí está, creo, el gran trabajo que tenemos que seguir haciendo, y yo por eso me siento identificado con Centro Democrático. Trabajo mucho de la mano con Enrique porque, como siempre lo hemos dicho, son personas que son transparentes, que son honestas, que son actores reales. Entonces, siéntanse también orgullosos de estar en una organización política donde sus autoridades y sus dirigentes están en esa línea. Así que muchísimas gracias por hoy día participar conmigo, haberme escuchado y aguantado todas estas 2 horas, pero realmente que ha sido más nutritivo para mí, quizás que para ustedes esta noche. Muchas gracias por la invitación, igual Brian, Edwin, y pues que tengan un buen feriado a todos ustedes, y pues nos seguimos viendo porque esto no paramos, la lucha sigue y el trabajo continúa con más ganas, con más fuerza y con más ñeque, compañeros. Muchísimas gracias, Juan Ramón, por su participación. Siempre es un gusto tenerlo presente dentro de nuestras escuelas de formación. Y sí, nosotros no paramos en Centro Democrático, no paramos de trabajar. Y bueno, para finalizar, vamos a dar paso a nuestro director provincial de Centro Democrático Núcleo Pichincha, el ingeniero Edwin Alvarado. Buenas noches, ingeniero, bienvenido. Mi querida Nicole, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecerte, Juan Ramón, por habernos acompañado a esta parte de la formación política que tenemos ahora y hemos emprendido justamente con nuestros líderes a nivel de las parroquias, de los distritos y de los cantones. Creo que, como ya lo dijo alguien ahí, el curso no está tan fácil que digamos. Tampoco hemos querido complejizar el curso. Creo que para nosotros le hemos dado una categoría de un curso básico. Está compuesto de 6 módulos y estamos iniciando justamente, estamos sembrando en ustedes justamente la semilla para poder avanzar políticamente. Este módulo es súper importante, es el módulo del territorio, es el módulo de los activistas políticos, es el módulo donde aprendemos a hacer el mapeo de actores políticos. Este es un módulo preponderante para ustedes. Hay algunas actividades ahí y en realidad se empieza a complejizar el curso, porque en este módulo nosotros hablamos de actividades ya de territorio, ¿sí? No vamos a podernos reunir, no hay inconveniente de eso, pero las actividades que se han dirigido son actividades para que ustedes las puedan ejecutar en el territorio. Por ejemplo, les pedimos que revisen ustedes un video, les hemos encargado ahí el link. El video tiene que ver pues con un activista o una organización
que genera y hace activismo político. Ahí ustedes van a ver todos los componentes que tiene el activista político, el trabajo de territorio, el equipo de avanzada, la planificación, el cómo llegar a tomar parte de ese poder y hacer parte también de las decisiones de ese poder. Entonces, la relación también que hay con la ciudadanía principalmente. Eso para nosotros va a ser importante que ustedes visibilicen ese video. Hay otra tarea o hay otras actividades como es el tema del mapeo de actores. Algunos se preguntaban siempre, ¿qué es el mapeo de actores? ¿Cómo se hace el mapeo de actores? Pues ahí hemos alojado en ustedes una matriz, les hemos dado las indicaciones básicas necesarias para que ustedes puedan construir un mapeo en su comunidad, en su barrio, en su parroquia, y lo puedan hacer y puedan aprender también esta actividad. Y finalmente, sí, tal vez es una tarea un poco dura, que es la generación de una encuesta. Es una encuesta que contiene alrededor de 26 preguntas y a las cuales ustedes tendrán que caminar, tendrán que salir al territorio, tendrán que darse la vuelta por la manzana de su barrio, por su parroquia, para poder generar esta encuesta. Entonces, como ven, son actividades interesantes. Nosotros habíamos dicho que este es un curso que tiene un 75% de una actividad más territorial que literaria. En todo caso, pues vamos avanzando con todos los compañeros que están presentes y seguirán estando presentes en las siguientes semanas. Agradecerte nuevamente, Juan Ramón, agradecer a todos los compañeros de las provincias que están y que lo han tomado con muchísimo interés, y de igual manera, pues de las circunscripciones del exterior, nuestros compañeros y hermanos migrantes, porque están presentes, han tomado con seriedad este evento. Aspiramos nosotros la próxima semana tener a nuestra presidenta nacional encargada, a Noris Arroyave, para un tema muy puntual, ya para el tercer módulo. Posiblemente ella estará presente también con nosotros para el desarrollo de este módulo. Así es que gracias a los chicos que son parte de la Escuela de Formación Política y que sostienen este proceso, a Nicole, a Brian, a Mao, a todos ustedes y a quienes están tras de todo este ensamblaje. No ha sido fácil para nosotros el construir este curso, el alojar este curso en una plataforma, y el que ustedes también se capaciten indirectamente ahí, porque hemos visto que han tenido muchísimos inconvenientes en poder acceder a la plataforma, conocer cómo se maneja una plataforma en Moodle, ¿sí? Es una plataforma normalmente está alojado a nivel académico universitario, pero ahora nosotros y Centro Democrático cuenta también ya con esta herramienta que le estamos poniendo a disposición de ustedes. Entonces, aprovéchenla. Indudablemente, arrancamos y nos bautizamos nosotros con este primer curso, pero de aquí en adelante se viene mucho más, compañeros. Se viene mucho más para nuestros compañeros activistas, para nuestros dirigentes, para nuestros simpatizantes que están aprendiendo a conocer qué es Centro Democrático. Así es que, gracias a todos ustedes, chicos, también. Aquí la juventud y la experiencia se mezcla de manera muy armónica y seguimos. Seguramente no seremos perfectos, tendremos una serie de errores, pero ustedes nos permiten retroalimentar esos errores para seguirnos perfeccionando. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Los esperamos pues en la siguiente semana al siguiente webinario. Y sigan con mucha atención, pues ya luego vendrá el módulo 3 a partir de la próxima semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro director provincial. Siempre también es un gusto y siempre, al igual que nuestro querido Juan Ramón, han estado apoyando a la juventud, y por eso los jóvenes nos estamos empoderando de los espacios que históricamente nos han sido arrebatados, pero que gracias a movimientos políticos como Centro Democrático y personas como Juan Ramón García y el ingeniero Edwin Alvarado hemos podido volver a retomar. Y aquí estamos, la juventud y la experiencia. Y como hace algunos minutos lo dijo nuestro estimado Walter Chamba, la política es maravillosa si se la pone en servicio del pueblo. Finalmente, agradecemos a todos por su asistencia y participación. Les invitamos a mantenerse pendientes de los siguientes eventos que serán efectuados en las próximas semanas. Sin más que acotar, les deseamos éxitos en sus actividades. Centro Democrático, unidos y organizados. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, gracias. Presente. Gracias, Juan Ramón. Gracias a todos, compañeros. Experiencia, buenas noches. Está justificando la falta nomás. Gracias. Gracias. Buenas noches.